Buenas, buenas, caminantes del sendero. Aquí Tonal Marianus. Marianus, el mago, el aprendiz de magos. Eh, Decirme mago ya sería. Eso es una buena caminada aún. Eh, un aprendiz, un caminante, un tomador de sol, de vida y de luz, un pulsante del amor. Vamos a ver en el video de hoy los 4 centros abstractos del espíritu y cómo el espíritu finalmente es el iniciador y quien da el cierre al ciclo cósmico de su expresión de belleza y posibilidades. Es tu centro interno, es tu inspiración divina que te guía en el sendero y quien te atrapa y quien te está acechando y quien te está afinando y puliendo en cada ciclo, en cada lección. Entonces, a prestar atención y a abrir nuestros oídos al oído y a la escucha del conocimiento silencioso que aflora a través de la madre. Eso es el poder del tarot y de muchas, del poder de la vida, el poder de la vida. Entonces ahí, vamos a ver cómo desarrolla Don Juan en el libro. ¿Cuál fue que hablaba de los centros abstractos? Creo que justamente en el conocimiento silencioso. Bien, entonces, primer centro abstracto, las manifestaciones del espíritu. Deja que ponemos el espíritu por aquí. Las manifestaciones del espíritu es el nombre del primer centro abstracto. ¿Sí? Son 4 centros abstractos que Don Juan relata en este libro del conocimiento silencioso, que cuenta cómo el espíritu tiene ciertos centros abstractos que se van percibiendo en las historias de cómo hay ciertos puntos que están siendo como conformando una misma estructura a través de esos centros abstractos, y esa estructura, el relato de cómo finalmente el espíritu nos va atrapando y llevando a la realineación para poder finalmente ir teniendo cada vez más expresión y más espacio. Más espacio desde mi autoconsciente, desde esa personalidad que se alinea, que se pule, que se afina, que se transparenta para visibilizar lo que es. Pero ese que es está ahí en el centro, y encontrar ese punto central requiere un estudio de de todo lo que el tarot nos va comentando en estos senderos que venimos estudiando del árbol. Entonces, en estos senderos que venimos estudiando del árbol, vemos las interacciones, vemos los principios y las leyes que nos llevan a ir encontrando la manera de conectar con ese centro, para poder desde ese centro ponernos en sintonía, y en esa sintonía tomar las decisiones más precisas para la evolución propia y del planeta, y del universo y del multiverso y del propio ser desplegado en la multiplicidad. Primer centro abstracto, ahora sí vamos ahí. Las manifestaciones del espíritu. Las manifestaciones del espíritu es el nombre del primer centro abstracto. Es algo que por el momento se te pasa por alto. Y esa parte que se te escapa, le dice Don Juan a Carlos,
Los brujos la conocen como el edificio del intento o la voz silenciosa del espíritu. Clave 5. O la voz silenciosa del espíritu o el arreglo ulterior de lo abstracto. Algún día las historias mismas te revelarán el arreglo ulterior de lo abstracto, que es, como ya te dije, el conocimiento silencioso, el edificio del intento, que está indisputablemente presente en las historias. Segundo centro abstracto, el toque del espíritu. El primer centro, la manifestación del espíritu, es el edificio que el intento construye y coloca frente al brujo, invitándolo a entrar. Es el edificio del intento visto por un brujo. Porque claro, ya el mago, mi nivel mago, ya se va dando cuenta de que está ese yo superior ahí y está buscando generar la alineación porque es su lugar, ser el canal, ser el canal del intento. Por eso el intento viene desde el espíritu, se maneja desde Atzilut y más allá. Intento, el intento de la rosa blanca, el intento del deseo más puro, el intento de lo maravilloso, del despliegue del yo soy, de lo sagrado. Ese los deseos que estén coligados a esos intentos más de la rosa blanca, más recompensados pueden llegar a ser por la inteligencia de recompensa en la expresión de cada ciclo. Ay. Vamos a leer de nuevo. Segundo centro abstracto, el toque del espíritu. El primer centro, las manifestaciones del espíritu, es el edificio que el intento construye y coloca frente al brujo, invitándolo a entrar. Es el edificio del intento visto por un brujo. El toque del espíritu es el mismo edificio visto por el principiante al que se le invita. Me recuerda la clave 14, que el yo superior nos pone las lecciones para ver si estamos listos para iniciar el sendero en Malkut como aprendices. Y ahí en Malkut como aprendices vamos en el esfuerzo consciente, vamos en el estudio, en el esfuerzo consciente cada día, ahí paso a paso en el ciclo. Finalmente ahí el ermitaño nos guía y el ermitaño también está adentro y cada uno y cada quien sabrá el ciclo que ahí va transitando y lo que toca. Después de practicar por toda una vida, los brujos, en especial los nahuales, saben si el espíritu los está o no los está invitando a entrar al edificio dispuesto delante de ellos. Han aprendido a disciplinar su vínculo con el intento. Han aprendido a desempolvar, a disciplinar su vínculo, su conexión con el yo soy. De ese modo están siempre prevenidos, siempre saben lo que el espíritu les depara. El camino de los brujos, en general, es un proceso arduo cuya finalidad es poner en orden al vínculo de conexión. Se necesita un intento inflexible, los esfuerzos conscientes, los super esfuerzos conscientes y la impecabilidad. El camino de los brujos es, en general, un proceso arduo cuya finalidad es poner en orden, el emperador, al vínculo, la discriminación y la intuición, la escucha interna, para discriminar la conexión con nuestro ser y poder determinar desde ahí las decisiones que contribuyan más a nuestros procesos. El camino de los brujos en general es un proceso arduo cuya finalidad es poner en orden al vínculo de conexión. Se necesita un intento inflexible. ¡Intento! Tercer centro abstracto, los trucos del espíritu. El espíritu se las trae. El espíritu se las trae con nuestros egos. Y está muy bien, porque necesitamos que nos caigan los rayos de la revelación, los rayos de la comprensión, los rayos del entendimiento,
Los rayos de, uy, cómo la cagué. ¿Cómo le hago ahora? Tercer centro abstracto. Los trucos del espíritu. Los trucos de lo abstracto. También se puede llamar esto. O los trucos de lo abstracto, o el acecharse a sí mismo, o el desempolvar el vínculo con el intento. Don Juan dijo que yo ya había oído la historia de cómo el intento se manifestó al Nahual Elías, y de cómo el espíritu tocó la puerta del Nahual Julián. También habló de la historia de cómo él mismo se había hallado con el espíritu, cómo yo mismo lo había hecho también. El carro. Cada historia era una tragicomedia abstracta con un actor abstracto. Nuestras vidas. El actor abstracto. El actor abstracto está ahí. Está por ahí, está en todos lados, está en ti, está en mí, está en el centro, está en todo, está más allá. Y está ahí. Y en él fluye el conocimiento silencioso, porque es el conocimiento silencioso en sí mismo. Por eso silenciar nos lleva a escuchar, y escuchar nos lleva a discriminar. Pero antes de discriminar, tenemos que ponernos en orden, con ese pulso. Y eso es un súper trabajo. Un intento inflexible. Don Juan dijo que yo ya había oído la historia de cómo el intento se manifestó en el Nahual de Elías y de cómo el espíritu tocó la puerta del Nahual Julián. También habló de la historia de cómo él mismo se había hallado con el espíritu, como yo mismo lo había hecho también. Cada historia era una tragicomedia abstracta con un actor abstracto, el intento y dos actores humanos, el Nahual y su aprendiz. El guión era el centro abstracto. El capullo luminoso es simplemente una cápsula transparente que encierra una minúscula porción de unas hebras luminosas de infinita extensión. Fíjense qué bueno lo que dice acá. El capullo luminoso es simplemente una cápsula transparente que encierra una minúscula porción de unas hebras luminosas de infinita extensión. Las bandas. Lo que las iluminaba debía ser en definitiva una fuerza independiente. Consideraron entonces que lo importante era el acto de encender los filamentos luminosos, y a esto lo llamaron voluntad o fuerza encendedora. Encender los filamentos luminosos, prendernos por dentro. Al volverse su ver todavía más sofisticado y eficaz, los brujos se dieron cuenta de que lo que llamaban voluntad no es solamente la fuerza que es responsable de nuestra conciencia de ser, sino también de todo cuanto existe en el universo. La voluntad primaria, Keter. Vieron que es una fuerza que posee conciencia total y que surge de los propios campos de energía que componen el universo. Decidieron entonces que era preferible llamarla intento en vez de voluntad. Pero bueno, ahí voluntad yo creo que también es una muy buena palabra. Nuestra gran falla colectiva es vivir nuestras vidas sin tomar en cuenta para nada esa conexión. Nuestra falla colectiva es vivir nuestra vida sin tomar en cuenta para nada el poder de la belleza, de la vida, del sol, de mi corazón, de la alegría. Ahí el diablo nos hace el pinche tirano. Gracias, pinche tirano. Nos hace una jugada. Nuestra gran falla. Bien, el cuarto centro abstracto, el descenso del espíritu. Los brujos creen hasta el momento mismo en que desciende el espíritu. Los brujos creen que, hasta el momento mismo en que desciende el espíritu, cualquier brujo puede dejar la brujería, puede alejarse del espíritu, pero ya no después. Ya no después. No después de ver lo que se ve, de sentir lo que se siente, de reconocer lo que se reconoce. Pero las revelaciones tienen que volverse prácticas también y estar en el día a día, habitar la revelación, agradecer la revelación y dar lo mejor. El cuarto centro abstracto
es el golpe brutal del descenso del espíritu. El cuarto centro abstracto es un acto de revelación. El espíritu se nos revela. Los brujos dicen que el espíritu nos espera emboscando, nos espera emboscado y luego desciende sobre nosotros, su presa y su vehículo. Dicen los brujos que ese descenso casi siempre viene velado, hasta que se devela y la madre nos trae la revelación. Sucede, pero parece no haber sucedido en absoluto. Me puse muy nervioso, dice Carlos. El tono de voz de don Juan me daba la sensación de que se estaba preparando para soltarme algo inusitado en cualquier momento. ¿Qué será, don Juan? Me pregunto si recordaba el momento en que el espíritu me preguntó, don Juan le pregunta a Carlos, me preguntó si recordaba el momento en que el espíritu había descendido sobre mí, sellando mi alianza permanente con lo abstracto. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. Existe un umbral que, una vez franqueado, no permite retiradas, dijo don Juan. Existe un umbral que, una vez franqueado, no permite retiradas. Normalmente, desde el momento en el que el espíritu toca la puerta, pasan años antes de que el aprendiz llegue a ese umbral. Sin embargo, en algunas ocasiones se logra llegar a él casi de inmediato. Una vez que toca la puerta, depende cada quien lo que le lleve en años. Pero son unos cuantotes. Dicen los brujos que el cuarto centro abstracto nos acontece cuando el espíritu corta las cadenas que nos atan a nuestro reflejo. La torre. Cae la importancia, caen las máscaras, cae lo innecesario. Solo lo necesario para el ser, para mi yo. Cortar nuestras cadenas es algo maravilloso, pero también muy fastidioso, porque nadie quiere ser libre. Nadie quiere ser libre de su pinche torre. Una risa. Lo que se pierde. Pero bueno, cada quien en su ciclo, en su rueda, en su giro, en su proceso, en sus posibilidades. Vale, me encantaron estas historias. Ahí las repasé en conjunto con el celular, con el loco y con quienes estén conectando cuánticamente con el video. Y ahí. A ver los centros abstractos de nuestras vidas. A ver si podemos encontrarlos. Y siempre está ahí, confiar mucho en... Hay que tener mucha fe y confiar en lo que es, en lo que eternamente es, en lo que eternamente brilla, en lo que eternamente nos acompaña, en lo que eternamente somos. Gracias, bendiciones. Y ¿quién dice ahí capaz? Siga compartiendo algunos videos que está bueno charlar también y compartir. Saludos y mucha belleza.